El jardín de los susurros. Dicen que el Edén era perfecto, un paraíso donde el hombre y la mujer vivían en armonía con la creación. Pero no todos los relatos describen esa perfección como un don divino. Algunos lo ven como una cárcel dorada. Entre los árboles del jardín había algo que la Biblia apenas menciona: sombras que no debían existir, susurros que se deslizaban entre las ramas como serpientes invisibles. Eva no era tan inocente como se la pintaba. Era curiosa, incluso antes de escuchar al reptil que habitaba el árbol del conocimiento. En las noches, cuando el viento era fuerte, escuchaba palabras que no eran palabras, ecos que parecían venir desde un rincón profundo del jardín que nunca se atrevía a visitar. Una noche, el susurro se transformó en un llamado claro: Eva, ven al árbol de la oscuridad. No existía tal árbol en el Edén. Al menos no según lo que Dios le había mostrado a ella y a Adán. Sin embargo, movida por una fuerza que no entendía, salió a buscarlo. Caminó bajo una luna que parecía sangrar, y cuanto más se adentraba en el jardín, más extraños se volvían los árboles. Las hojas eran negras como ceniza, los frutos palpitaban como si estuvieran vivos, y el aire era frío, demasiado frío. Finalmente, lo encontró. Un árbol retorcido, más alto que cualquier otro, con ramas que parecían garras. De su tronco emanaba una sustancia oscura que se arrastraba como un río hacia la tierra. En su centro, había un rostro, ojos huecos y una boca torcida que sonreía. ¿Quién eres?, preguntó Eva, su voz apenas un susurro. Soy el reflejo de lo que nunca te mostraron. La verdad más allá del Edén. Come de mis frutos, Eva, y conocerás el poder que incluso Dios tiene. El fruto que colgaba de sus ramas era diferente al del árbol del conocimiento. Era negro, con vetas rojas que brillaban como sangre fresca. Eva extendió la mano, atraída por una fuerza que no podía resistir, pero en cuanto sus dedos rozaron la superficie del fruto, una visión la invadió. Vio al Edén transformarse en un páramo gris. Vio a Adán convertido en polvo, y a los animales del jardín retorcerse y deformarse en criaturas monstruosas. Vio a Dios llorando, pero no de pena, sino de rabia. Y luego vio a una figura que era idéntica a ella, pero con ojos vacíos y dientes afilados, riendo en la oscuridad. Eva retiró la mano, pero era demasiado tarde. La sustancia oscura del árbol se había adherido a su piel y comenzó a propagarse por su cuerpo. El árbol habló de nuevo. Ahora, serás mi heraldo. La primera mujer será también la primera sombra. Ellos nunca conocerán la verdad de lo que eres. Cuando regresó con Adán, él no notó el cambio al principio. Pero las noches en el Edén se volvieron más frías, y el jardín, menos vivo. Cuando Eva finalmente convenció a Adán de comer del fruto del árbol del conocimiento, lo hizo no por curiosidad, sino para esconder su propia oscuridad bajo el velo del pecado humano. El exilio no fue un castigo, sino una liberación. Porque fuera del Edén, Eva ya no estaba bajo la mirada de Dios, sino bajo la de algo mucho más antiguo, algo que ahora la reclamaba como suya. Y se dice que, en las noches más oscuras, si escuchas con atención entre los árboles, puedes oír un susurro que viene del viento. Yo fui la primera, pero no seré la última. Cuando el sonido de los pasos de Dios resonó en el jardín, Eva sintió el frío de la culpa por primera vez. Intentaron ocultarse, pero no había arbusto ni sombra que pudiera esconderlos de su mirada. Dios los llamó, y en su voz no solo había juicio, sino también una tristeza profunda. Eva, con el corazón contrito, explicó su error: la serpiente me engañó y comí. Sin embargo, las palabras no podían deshacer lo que ya estaba hecho. La maldición cayó sobre ellos y sobre la serpiente. Para Eva, la maternidad sería un camino de dolor, pero también de esperanza,
pues de su descendencia vendría la promesa de redención. Expulsados del Edén, Eva miró hacia atrás una última vez. Las puertas del paraíso se cerraron, custodiadas por querubines y una espada encendida. Pero en su interior, a pesar del dolor y la pérdida, nació una pequeña chispa de esperanza. Porque aunque el Edén estaba perdido, la promesa de Dios permanecía. Un Salvador vendría para restaurar lo que había sido quebrantado. Y así, Eva, la madre de todos los vivientes, caminó hacia un mundo desconocido, llevando consigo no solo las consecuencias de su decisión, sino también la semilla de una redención futura que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. El peso del adiós. Y caminando fuera del Edén, cuando las puertas del Edén se cerraron detrás de Eva, el sonido fue como un trueno que reverberó en lo profundo de su corazón. El susurro constante de la vida en el jardín, las corrientes cantarinas, las hojas danzando con el viento, los animales jugueteando sin temor, se había apagado de golpe. Ahora, solo quedaba el silencio roto por el crujido de sus pasos sobre la tierra seca. Eva volteó una última vez. Las espadas flamígeras de los querubines resplandecían en la entrada, cortando cualquier esperanza de regreso. Sus ojos, antes llenos de la luz inocente del Edén, ahora reflejaban tristeza y arrepentimiento. Adán caminaba a su lado, pero incluso juntos, el peso de la separación se sentía insoportable. El mundo fuera del jardín era diferente. La hierba no era tan verde, el aire no tan dulce. Donde antes había una abundancia que no necesitaba esfuerzo, ahora todo parecía resistirse a su presencia. El suelo era árido, y el horizonte estaba teñido de un gris melancólico. Eva miró a Adán, buscando consuelo, pero encontró en sus ojos el mismo vacío que sentía en su interior. Los días siguientes fueron una lucha por adaptarse. Eva comenzó a notar el cansancio que antes nunca había sentido. Cada tarea era un recordatorio de lo que habían perdido, el agua que debían buscar, los frutos que no siempre eran fáciles de encontrar, y el frío de la noche, que calaba hasta los huesos. Una tarde, mientras recogía raíces, Eva se detuvo. Sus manos temblaban, no por el cansancio físico, sino por la carga emocional que la perseguía. Sentía el eco de la serpiente aún resonando en su mente: serás como Dios. Ahora sabía que aquello había sido una mentira. Su desobediencia no la había elevado, la había hundido. Adán, dijo esa noche, mientras descansaban junto al fuego que él había aprendido a encender con esfuerzo: ¿crees que Dios aún nos escucha? Adán permaneció en silencio un momento, mirando las llamas. Luego respondió, con voz grave pero esperanzada: ¿nos escucha, Eva? Aunque no estamos en su jardín, seguimos siendo su creación. Recuerda su promesa. Habrá redención. Esas palabras, aunque sencillas, se quedaron grabadas en el corazón de Eva. Era cierto, Dios no los había destruido. A pesar de su pecado, los había cubierto con pieles para protegerlos del frío y les había hablado de una descendencia que aplastaría a la serpiente. Había castigo, sí, pero también misericordia. Con el tiempo, Eva comenzó a encontrar pequeños destellos de belleza en aquel nuevo mundo. Los colores del amanecer, la sonrisa de Adán al descubrir un nuevo alimento, la fortaleza que surgía en medio de la adversidad. Pero lo que más le devolvió la esperanza fue la vida que crecía dentro de ella. Cuando Eva sintió por primera vez el movimiento en su vientre, comprendió algo profundo: aunque había pecado, Dios no la había abandonado. A través de su maternidad, su descendencia llevaría adelante la historia, y con ella, la promesa de restauración. En sus noches más oscuras, cuando el arrepentimiento se hacía más fuerte, Eva miraba al cielo estrellado y hablaba con Dios. No siempre encontraba respuestas, pero sentía que Él seguía allí, observándolos,
cuidándolos desde la distancia. Y eso, aunque no eliminaba el dolor, le daba la fuerza para continuar. El primer capítulo de la vida fuera del Edén fue difícil, marcado por el dolor, el trabajo arduo y la pérdida. Pero también fue un tiempo de aprendizaje y de fe, un recordatorio de que, aunque estaban lejos de aquel jardín perfecto, el Creador seguía escribiendo su historia. Y Eva, la madre de todos los vivientes, entendió que su legado no sería el error, sino la esperanza que nacía de la promesa divina. Esta crónica es seleccionada, como una misteriosa narrativa, de forma creativa para incentivar al oyente.